Amado y buen Señor, damos gracias a ti por permitirnos estar hoy reunidos en tu nombre. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, has sido fiel, has sido justo. Reconocemos tu soberanía. Agradecemos por hacernos parte de la familia del reino. Gracias por los diseños y la revelación que hemos recibido. Colocamos este tiempo en tus manos, en tu gobierno. Que seas tú, Señor, tomando el gobierno de las comunicaciones, los celulares, la energía, y aún de nosotros mismos nos alineamos completamente a tu espíritu. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu se alinean a tu espíritu para poder así recibir todo lo que tú nos vas a ministrar en esta preciosa noche de discipulado. Venimos dispuestos, con un corazón dispuesto a recibir todo lo que tú nos vas a enseñar, todo lo que nos vas a revelar, con nuestros depósitos espirituales abiertos para recibir todo lo que por medio del Padre tú nos puedes entregar, Señor Jesús. Te damos a ti todo el honor, la gloria, la honra y la alabanza. Y confesamos que este tiempo tú eres el que tienes el primer lugar. Por eso estamos aquí reunidos, Señor Jesús, para también adorarte y glorificarte. En tu nombre precioso. Amén y amén. Bueno, buenas noches a todos. Hoy, sin lugar a dudas, Dios va a hablar a nuestras vidas y se va a abordar un tema muy interesante, lo que es el tema de la disciplina espiritual, el tema del quebrantamiento y disciplina, la relación que hay entre la consagración y la obra del Espíritu Santo. Y a través de este discipulado, pues, que podamos identificar cómo la disciplina empieza un proceso de transformación en la vida del creyente. La consagración es el primer paso, es una decisión de rendirse a Dios. Y la disciplina del Espíritu Santo es una obra continua más profunda que la consagración. Entonces ahí vamos a abordar todos estos temas y que sea el Señor guiándonos, que sea el Señor pues hablando allí a nuestras vidas, trayendo revelación, entendimiento, porque es indispensable una absoluta consagración al Señor para que el hombre exterior sea quebrantado. Eso no es negociable. Entonces vemos que el primer paso es la consagración, el segundo paso disciplina, y muchas veces las personas no les gusta abordar este tema. Entonces la consagración tiene que ver con nuestra decisión, representa nuestra disposición humana de rendirnos. Y esta consagración está fundamentada en nuestra propia visión, que en pocas palabras está limitada. No es el final de la obra, sino su inicio. Cuando nosotros miramos el tema del propósito de Dios, incluso, bueno, más adelante lo vamos a abordar en el devocional de Efesios, nos dice que el misterio de Dios, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio del universo? Tomar pecadores, convertirlos en hijos. Ese es el misterio. O sea, ahora, ¿qué tiene de misterio eso? El proceso de transformación, cómo Dios lo va llevando a cabo a través del quebrantamiento, a través de la disciplina, a través de nuestra formación. Empieza allí la obra continua del Espíritu Santo
que nos transforma. Entonces, yo tomo la decisión y Dios empieza ese proceso de formación. ¿A qué nos lleva eso? A una transformación. Entonces, la consagración por sí sola no resuelve todos los problemas. Porque uno escucha en muchas reuniones, discipulados, sí, Señor, yo me consagro a ti, te consagro todas las áreas de mi vida, hago esta rendición. Entonces, vuelvo y repito, la consagración por sí sola no resuelve todos los problemas. Entonces, ¿qué hace la consagración? La consagración expresa nuestra disposición a rendir nuestra vida de una manera incondicional a Dios. La consagración constituye solo el comienzo de nuestra jornada y es el primer paso que damos en un momento de decisión. Ahora, si no has tomado la decisión de consagrarte, consagrar tus finanzas, consagrar tus hijos, consagrar tu economía, hay áreas donde el Señor va a empezar a trabajar y va a empezar allí a quebrantar. Ahora, cuando tomamos la firme determinación de entregarnos sin reservas al Señor, ahora, no significa que con ella Dios concluya su obra en nosotros. Más bien la inicia. Tampoco es una garantía que Dios nos usará de una manera grande, de una manera poderosa, porque después de ella todavía tenemos por delante una larga jornada de disciplina de parte del Espíritu Santo. Entonces, es crucial que esta disciplina se añada a nuestra consagración. Entonces viene la decisión de consagración más el proceso de disciplina. ¿Por qué? Porque en gran parte depende de ello que seamos unos instrumentos útiles al Señor, unas vasijas limpias para toda buena obra. Por lo tanto, debemos cooperar consagrándonos. Nuestra colaboración, nuestra cooperación se da cuando nosotros empezamos a consagrarnos. Pues si no lo hacemos, le sería difícil al Espíritu Santo aplicar su disciplina. Entonces, en Juan 14:17 nos dice que el Espíritu de verdad habita con nosotros y estará en vosotros. Esto es algo realmente extraordinario y maravilloso. Entonces, vemos que la consagración, ¿cuál es el motor? Es una decisión humana basada en una visión escasa, muy limitada. Ahora, ¿cuál es el enfoque? Entregamos lo que nosotros creemos ver. ¿Cuál es la realidad? Creemos estar en la luz, pero a los ojos de Dios es insuficiente. Ahora, la disciplina del espíritu, el motor, ¿cuál es el motor? Es la providencia divina, basada en la luz infinita, en esa revelación impresionante. Ahora, ¿cuál es el enfoque? Dios trata con lo que Él ve en nosotros. Como les decía muchas veces, al examinarnos nosotros mismos, o muchas veces cometemos el error de hacer una introspección, pero no lo podemos hacer porque tenemos una visión limitada. Ahora, cuando nosotros nos consagramos, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, examíname, Dios empieza a tratar, a disciplinar con lo que Él ve en nosotros. Si ve orgullo, si ve lo que Él esté viendo, empieza allí a tratar con nosotros. Entonces, ¿qué va a suceder? El Señor va a empezar a preparar circunstancias precisas para producir un quebrantamiento efectivo. Y eso va a producir un quebrantamiento efectivo. Entonces, hay una gran diferencia entre la consagración y la disciplina del Espíritu Santo. Cuando consagramos nuestro ser al Señor, lo hacemos de acuerdo con la escasa luz que recibimos, la revelación. A veces lo hacemos por emoción, a veces lo hacemos por pena o porque alguien nos está invitando.
Pero cuando el Espíritu Santo nos disciplina, lo hace según su propia luz, su revelación, la cual nos imparte abundantemente. O sea, cuando nos exponemos a la luz, empieza el Espíritu Santo a disciplinarnos. Al consagrarnos, lo hacemos basada en nuestra escasa visión espiritual. Y esa es la razón por la cual no alcanzamos a comprender cabalmente lo que nuestra consagración implica. Y muchas personas cuando están en ese proceso de disciplina dicen, no, yo mejor no hubiera dicho esto, yo mejor no. Y empiezan las personas como a arrepentirse. Entonces, la luz que recibimos es tan limitada que cuando creemos estar en la cumbre de la consagración y bajo la luz más gloriosa, a los ojos de Dios todavía estamos en tinieblas. Y esto es muy confrontador porque muchas personas piensan que ya están bien con el Señor por el hecho de que están sirviendo, por el hecho de que están ejerciendo un liderazgo. Y Dios muchas veces permite eso para empezar a tratar áreas en cada uno de nosotros. Es por eso que lo que consagramos a Dios, según nuestra luz, nuestra revelación, jamás satisface sus requisitos ni complace su corazón. Pero la disciplina del Espíritu Santo es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque empieza a calibrarnos bajo la luz divina, según lo que Dios ve, no según lo que nosotros percibimos. Él sabe exactamente lo que necesitamos y por medio de su Espíritu prepara las circunstancias precisas para producir el quebrantamiento de nuestro hombre exterior. Por lo tanto, podemos decir que la obra disciplinaria del Espíritu Santo trasciende enormemente nuestra consagración. La obra del Espíritu Santo está basada en la luz de Dios y se determina por su perspectiva, por lo que Dios está viendo. Por eso decimos que es mucho más profunda y completa que nuestra consagración. Muchas veces nos sorprendemos ante las situaciones que se nos presentan y reaccionamos de manera equivocada, de manera incorrecta. Por lo general, lo que creemos más conveniente no es lo mejor a los ojos de Dios. Desde nuestra perspectiva, solo alcanzamos a ver una pequeña parte del panorama completo. Sin embargo, el Espíritu Santo prepara las situaciones que nos rodean, en el hogar, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en conformidad con la luz de Dios. La disciplina del Espíritu Santo va mucho más allá de lo que nuestro intelecto puede comprender. En ocasiones hay golpes que nos toman por sorpresa, una pérdida económica, una pérdida material, una pérdida familiar, una pérdida de los amigos. Entonces, la disciplina del Espíritu Santo va mucho más allá de lo que nuestro intelecto puede comprender. Y como les decía, muchas circunstancias, muchos golpes nos toman por sorpresa y no nos sentimos preparados para recibirlo. Nos parece que son muy fuertes, que son muy severos y repentinos para nuestra condición. Gran parte del quebrantamiento del Espíritu Santo nos llega sin previo aviso. Llegan así y por ende en ocasiones podemos ser sacudidos por un golpe inesperado. Tal vez creamos estar bajo la iluminación de la luz divina, estar bajo revelación, pero cuando Dios empieza allí a trabajar, empieza allí a tratar con nosotros y para que Dios aquello es solo una luz tenue y vacilante, lo que nosotros pensamos que es la máxima revelación. Para Dios apenas es algo muy, muy, muy tenue, muy leve. Y en ocasiones ni siquiera eso. Aunque creemos conocer a fondo nuestra condición, realmente no es así. Es por eso que el Espíritu Santo nos disciplina en conformidad con la luz divina. Desde el momento en que fuimos salvos,
Dios ha venido planeando y ordenando todas nuestras situaciones con el fin de traernos el mayor beneficio, pues solo Él sabe lo que verdaderamente somos y lo que necesitamos. Ahora, la obra del Espíritu Santo en nosotros tiene un aspecto positivo y uno negativo. El primero edifica y el segundo derriba. El Espíritu Santo mora en nosotros desde que fuimos regenerados. Desde que fuimos regenerados. Y esto es impresionante. Y pese a ello, nuestro hombre exterior lo restringe. Esto es semejante a un hombre que tiene zapatos nuevos. No sé si les ha pasado cuando estamos estrenando zapatos. No sé si les ha pasado cuando el ejemplo de los zapatos nuevos. Esos. Y uno muchas veces quiere volver a los zapatos viejitos porque ya están cómodos, ya están, ya están acomodados y no nos causan mucha fricción. Porque muchas veces sentimos esos zapatos nuevos, los sentimos tan duros y apretados que muchas veces es difícil caminar con ellos. El hombre exterior le ocasiona tantas dificultades al hombre interior que éste no puede controlarlo. Es por eso que Dios ha venido quebrantando nuestro hombre exterior desde el mismo día en que fuimos salvos. Y lo hace de acuerdo con su sabiduría, no según lo que nosotros pensamos que necesitamos o que nosotros pensamos que nos conviene. Dios siempre descubre nuestra tenacidad y todo lo que no está sometido al hombre interior, y precisamente allí descarga su disciplina con mucha sabiduría. Ahora, la estrategia del Espíritu Santo al enfrentar al hombre exterior no es fortalecer al hombre interior, ni proporcionarle gracia para que éste lo enfrente. No quiero decir con esto que el hombre interior no necesite ser fortalecido, sino que la estrategia de Dios es diferente. O sea, esta estrategia consiste en minar la fuerza del hombre exterior, en reducir la fuerza del hombre exterior por medio de las situaciones externas. Al hombre interior les es difícil enfrentar y someter al hombre exterior, pues estos tienen naturalezas diferentes. La naturaleza del hombre exterior corresponde a la del mundo exterior. Y es por eso que todo el externo lo afecta, lo oprime, lo golpea y puede derrotarlo fácilmente. Así que Dios se vale de las situaciones externas para quebrantarlo. Hay un texto en Mateo capítulo 10, en el versículo 29, que dice: no se venden dos pajarillos por un azarión. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Están todos contados allí para el Señor. Y en Lucas capítulo 2, en el versículo 6, leemos que dice: no se venden 5 pajarillos por 2 azariones. Con un azarión se compraban 2 pajarillos y con 2 azariones 5. Esta es una ganga. El quinto pajarillo lo daban gratis. Con todo,
ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Entonces ahí en Mateo 10:29, además la Escritura dice, pues aún, escuchen con atención, aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. Esto nos muestra que todo lo que sucede al creyente, todo lo que le sucede a los hijos de Dios, han sido dispuestos por Él. Nada nos sucede por simple casualidad. Dios desea que nos demos cuenta que todo está bajo su providencia, bajo su provisión. Y Dios dispone todas las circunstancias conforme a lo que Él sabe que necesitamos. Él sabe qué es lo mejor para nuestro hombre interior y cuál es la mejor manera de quebrantar y deshacer nuestro hombre exterior. Él sabe perfectamente cuáles circunstancias quebrantan al hombre exterior y por consiguiente hace que eso mismo nos sobrevenga una vez, 2 veces, 3 veces o las veces que sean necesarias. Por eso hay personas que duran en una prueba, en una disciplina mucho tiempo. Entonces tenemos que entender que todo lo que nos ha acontecido durante los últimos 5 o 10 años fue ordenado por Dios con el fin de instruirnos, de formarnos. Ahora, si empezamos a murmurar contra otras personas o pensamos que lo que nos acontece es una mala racha o mala suerte, no tenemos idea de lo que es la disciplina del Espíritu Santo. Recordemos que todo lo que nos sucede ha sido calculado por Dios, ha sido planeado por Dios y redunda en nuestro bien. Tal vez no sea de nuestro agrado, pero Dios sabe que aquello es lo mejor que nos puede pasar. Basta pensar un poco en las aflicciones que podríamos haber sufrido. Si Dios no nos hubiera golpeado, no nos hubiera disciplinado y si no nos hubiese puesto en la circunstancia en la que nos puso, ahora, son estas circunstancias, son estas situaciones, son estas aflicciones las que nos han mantenido puros y en el camino del Señor. Pero muchas personas no se someten a la disciplina del Espíritu Santo, pues neciamente murmuran y se resienten en su corazón. No olvidemos que todo lo que nos acontece ha sido medido por el Espíritu Santo, quien solo busca nuestro bien y lo mejor para nosotros. Cuando el hombre es salvo, el Espíritu Santo empieza inmediatamente a trabajar en él. Al principio, el Espíritu no encuentra plena libertad para orar hasta que llegue el día en que el nuevo creyente es motivado a consagrarse al Señor. Ahora, quisiera recalcar el hecho que desde el mismo día en que uno es regenerado, el Espíritu Santo comienza su obra disciplinaria en uno. Pero solo cuando uno se consagra plenamente, le da completa libertad para que aplique su disciplina. Por lo general, después que uno es salvo y antes de consagrarse, transcurre un tiempo en el que uno todavía se ama más a sí mismo que al Señor. Y por eso se resiste a cederle el absoluto gobierno de nuestra vida al Señor. Ahora, no podemos decir que durante ese lapso el Espíritu Santo no aplique ninguna disciplina, pero sí que su esfuerzo se concentra en disponer las circunstancias para atraernos más a Dios y quebrantar nuestro hombre exterior. Finalmente, el creyente es iluminado por Dios y decide consagrarse al Señor, pues entiende que no debe seguir viviendo para sí mismo y, aunque tal vez la luz que percibe sea débil, es suficiente para acudir a Dios y decirle, y es lo que nosotros debemos hacer, decirle, Señor, me consagro a ti. No importa
si me espera la muerte o la vida, te rindo todo mi ser. Desde ese momento el Espíritu Santo recibe plena libertad para actuar. Pero recuerden, es una decisión que cada persona debe tomar. No debe ser influenciada por otra persona, sino que en oración, guiado por el Espíritu Santo, te consagras al Señor con tus propias palabras y que le puedas decir, Señor, te rindo todo mi ser. Ahora, desde cuando empiezas a decir esa oración, que rindes todo tu ser, desde ese momento el Espíritu Santo recibe plena libertad para actuar. Y es muy probable que después de consagrarnos nos sobrevengan diversas pruebas, pues ya nos hemos entregado incondicionalmente al Señor. Ya le hemos dicho al Señor, Señor, haz en mí lo que te parezca mejor. Puesto que nos hemos consagrado de este modo, el Espíritu Santo puede moverse en nosotros sin hallar resistencia de nuestra parte. Por consiguiente, independientemente del grado de nuestra consagración, debemos prestar especial atención a la obra disciplinaria del Espíritu Santo. Entonces, recordemos, nada es al azar. Las circunstancias son el cincel perfecto de Dios. ¿Y cuál es el propósito? Quebrar esa tenacidad, esa capacidad del yo externo. Entonces el Espíritu Santo empieza a coordinar, empieza a orquestar y permite cada situación difícil, personas difíciles, crisis, espera, estás esperando un empleo, ay, nada que sale, estás esperando un dinero, un recurso y nada que sale. Entonces, esa mala racha, eso no es casualidad, tampoco es culpa de otros, es Dios tratando nuestro ser. Cada persona tiene debilidades diferentes o está atada por un asunto en particular. Ahora, Dios irá eliminando de una manera específica cada una de esas ataduras. Y por eso muchas personas dicen, no, pero si ya oré, yo hice un ayuno, pero nada que puedo vencer este pecado, nada que puedo vencer esta atadura, esta situación económica, problemas con mi cónyuge. Te tengo una buena noticia. Dios está trabajando. Inclusive asuntos tan triviales, tan básicos como la comida o el vestido no escaparán de la corrección minuciosa de Dios. El trabajo de Dios es tan detallado que no pasará por alto ni el más mínimo detalle. Tal vez seamos atraídos por algo de lo cual no estamos conscientes, pero Dios lo sabe y se encargará de manifestarlo. Solamente cuando Él quite todo esto de nosotros, nos sentiremos completamente libres. Por medio de la obra detallada del Espíritu Santo, llegaremos a valorar lo detallada que es su obra, aún lo que se nos escapa y ya hemos olvidado. El Señor lo traerá a cuentas. Nada se le escapará. Su trabajo es perfecto, es completo y no se detendrá ni quedará satisfecho hasta que satisfaga sus propios requisitos. Muchas veces Dios nos disciplina por medio de otras personas. Nos rodea de personas que nos resultan insoportables o a las cuales envidiamos o menospreciamos. En numerosas ocasiones también utiliza personas que estimamos. Entonces Dios las escoge para darnos las lecciones que nos hacen falta. Antes de pasar por esta experiencia no podemos ver lo sucios e impuros que somos.
Pensamos que nos hemos consagrado por completo al Señor, pero después de pasar por la disciplina del Espíritu Santo, nos damos cuenta hasta qué grado las cosas externas nos atan y cuánta impureza todavía tenemos. Ahora, otro aspecto de nuestra vida es que el Señor toca nuestro intelecto. Por lo general, nuestros pensamientos son confusos o están cargados de confusión. Pensamientos son naturales, independientemente e incontrolados. Y muchas veces creemos que somos muy astutos. Pensamos que todo lo sabemos y que tenemos una mente superior a la de los demás. Entonces, el Señor permite que cometamos error tras error y que tropecemos una y otra vez con el fin de mostrarnos que nuestros pensamientos no son confiables. Incluso muchas veces en áreas en las cuales pensamos que nosotros estamos firmes o estamos fuertes, de pronto en el tema de santidad, y dicen, no, pero es que yo no robo, y de pronto se presenta una situación donde eres expuesto a un robo, que estás robando la luz, que te quedaste con un vuelto y eres puesto ahí en evidencia, o con un pecado, que estás viendo algo que no deberías ver, y Dios empieza ahí a tratar con tu orgullo, empieza a tratar ahí con tus pensamientos, con tu mente, con una enfermedad. Y el Señor permite que cometamos error tras error, con el propósito de mostrarnos que nuestros pensamientos no son confiables. Una vez que recibimos su gracia en este respecto, temeremos a nuestros pensamientos como tememos al fuego. De la misma manera que retiramos la mano del fuego, de la candela, huiremos de ellos y nos diremos, no debo pensar así. Y empiezas a tener un temor a tus pensamientos. Otras veces, Dios se ocupa de nuestras emociones y hace que pasemos por ciertas situaciones. Algunos hermanos tienen afectos muy activos y cuando están contentos dan rienda suelta a su gozo. Y cuando están deprimidos no encuentran consuelo. Todo su ser gira en torno a sus emociones. Cuando están tristes, nadie puede alegrarlos, pero cuando están alegres, nada les hace recobrar la sobriedad. Sus afectos los controlan a tal grado que su alegría se vuelve alboroto y su tristeza los arrastra a la pasividad. Sus emociones son su vida y son tan manipulados por ellas que empiezan a justificar sus emociones. Es por eso que Dios tiene que intervenir y regularnos por medio de las circunstancias. Dios empieza a preparar situaciones tales que no se atreven ni a alegrarse ni a deprimirse en exceso. En consecuencia, aprenden a no vivir por sus emociones, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y en Filipenses 3:3 dice, no teniendo confianza en la carne. Entonces las personas empiezan a confiar en su intelecto, en sus emociones y en su voluntad. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico? La coraza del hombre exterior no es un ente abstracto. Está compuesta por 3 sistemas operativos que Dios debe desmantelar minuciosamente. ¿Cuáles son? Primero, el intelecto, las emociones y la voluntad. Repito, la coraza del hombre exterior o del alma no es una entidad que es abstracta. Tiene como base 3 sistemas operativos. ¿Cuáles son? Primero, el intelecto, las emociones y la voluntad. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses? No teniendo confianza en la carne. Entonces, el sistema del intelecto, ¿cuál es el síntoma? Confusión, independencia mental, creernos astutos y dueños de una mente superior a la de los demás. ¿Cuál es el tratamiento que Dios empieza a obrar? Permitir que cometamos error tras error, chocando con nuestras propias lógicas. Y muchas veces
el Señor nos humilla. ¿Cuál es el resultado? Empezamos a tener una desconfianza santa. Aprendemos a temer a nuestros propios pensamientos como se le teme al fuego. Y aunque la debilidad más común de muchos tiene que ver con sus pensamientos y sus emociones, el problema principal de la gran mayoría radica en su voluntad. Las emociones y los pensamientos muchas veces son un problema debido a que la voluntad no ha sido tocada por Dios. En realidad, la raíz del problema reside en la voluntad. Y algunos se atreven a decir con mucha facilidad: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero cuando atraviesan experiencias difíciles, ¿cuántas veces le permiten realmente al Señor encargarse de la situación? Cuanto menos se conocen a sí mismos, más fácil se les hace, hablar así. Y cuanto menos luz, menos revelación tengan, tienen más capaces, se creen de obedecer a Dios sin ningún problema. Lo que se jactan solo muestran que no han pagado el precio del quebrantamiento. Entonces, miren cómo Dios empieza ya a tratar con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Y cuando vemos el tema de las emociones, vemos que empiezan a subir y a bajar alegría, tristeza, un momento estás triste, otro estás, y no puedes tener gobierno sobre eso. Y las emociones empiezan ahí a dirigir tu vida. Ahora, ¿cómo Dios empieza a tratar a estas personas? Empieza a poner circunstancias frustrantes, traen frustración, que esta persona no puede ser libre, que tiene un problema y no lo puede resolver, con sus hijos, con su cónyuge, económicos, y porque si la economía si la alegría de la persona depende de la economía, entonces Dios empieza ya a tratar con esa área. Ahora, ¿cuál es el resultado de ser allí el tema de las emociones? Empezamos a tener una madurez espiritual, aprender a vivir sostenido por la gracia de Dios, no manipulados por los afectos, que si nadie me da aprobación, que si nadie está pendiente de mí, entonces la persona va a alcanzar madurez. Ahora, ¿cuál es la raíz del problema? La voluntad. Y como mencionaba, o sea, ¿cuántas veces hemos orado esa parte del Padre Nuestro que dice, Señor, hágase tu voluntad? Pero lo decimos de una manera superficial. ¿Por qué? Porque mientras mantenemos una confianza ciega en nuestro propio juicio, en nuestra propia capacidad de tomar decisiones, o sea, no rendimos nuestra voluntad totalmente al Señor. ¿Y qué empieza Dios a tratar con nosotros? Fracasos contundentes con consecuencias graves que exponen nuestra necedad. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a rendirnos de una manera genuina y vamos a confesar con sinceridad, con honestidad: Señor, no me atrevo ni siquiera a tomar decisiones por mi cuenta. Ahora, las personas que se enorgullecen o se jactan solo muestran que no han pagado el precio del quebrantamiento. Las personas que declaran estar muy cerca del Señor, ser muy espirituales, muchas veces son los que se encuentran más alejados de Él y más carecen de luz. Recuerden el ejemplo de los soldados romanos. Estaban cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Ahora, solo después de recibir la disciplina del Señor, reconocen cuán necios son, cuán insensatos son.
y cuán llenos de conceptos están. Se creen muy orgullosos, muy espirituales, porque predican, se les llena el grupo, oran y las personas se sanan, pero Dios empieza a tratar con ellos. Pues antes siempre se habían creído muy acertados en sus opiniones, en sus consejos, en sus sentimientos, en la manera como hacían las cosas, o sea, en su metodología, en sus puntos de vista, incluso hasta en su misma persona. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo obtuvo la gracia de Dios al respecto. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Ahí en Filipenses 3:3, y vuelvo y lo repito, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo aprendió que la carne no era confiable. La carne no es confiable. Tampoco debemos confiar en nuestros propios juicios. Tarde o temprano, Dios nos guía a reconocer que nuestros juicios tampoco son dignos de fiar. Dios permitirá que cometamos error tras error hasta que, humillados, empecemos a confesar. Mi vida pasada está llena de errores. Mi vida actual también. Y mi futuro está muy incierto. Y en el futuro seguramente me seguiré equivocando. Y es donde uno dice, Señor, necesito tu gracia, te necesito a ti. Con frecuencia el Señor permite que nuestros juicios nos acarreen graves consecuencias. Casi siempre que emitimos un juicio sobre algún asunto, resulta equivocado. Aún así, damos nuestra opinión una vez más. En otros casos, el error es tan terrible que no podemos recuperar lo perdido. Finalmente quedamos tan golpeados por nuestros fracasos que cuando se nos pide juzgar otro caso decimos no, tengo temor a mis propios juicios, como al fuego del infierno. Pues mis juicios, mis opiniones y mi conducta están llenos de errores. Señor, tengo la tendencia de cometer errores, pues soy un simple ser humano lleno de equivocaciones. Ahora, a menos que la persona tenga misericordia de mí, a menos, Señor, que tú tengas misericordia de mí, me lleves de la mano, Señor, y me guardes, me seguiré equivocando. Cuando oramos así, nuestro hombre exterior empieza a desmoronarse, empieza a quebrarse, y no nos atrevemos a confiar en nosotros mismos. Por lo general, nuestros juicios son imprudentes, nuestros juicios son precipitados y necios. Pero después que Dios nos quebranta vez tras vez y después que pasamos por toda clase de fracasos, diremos humildemente, Dios, Padre mío, no me atrevo ni siquiera a pensar ni a tomar decisiones por mi cuenta. Esto es lo que conduce en nosotros la disciplina del Espíritu Santo, después de trabajar en nosotros, valiéndose de las circunstancias y de las personas. Que la suegra se vino a vivir a la casa, que viene el cuñado, viene la cuñada y se te come la comida, se te lleva las compras de la nevera. Empieza Dios a tratar contigo a través de circunstancias, también a través de personas, el jefe, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudios. La disciplina del Espíritu Santo es una lección que nunca, escuche con atención, nunca va a disminuir en nosotros. Lo repito, la disciplina del Espíritu Santo es una lección que nunca va a disminuir en nosotros. Tal vez pueda escasear el ministerio de la palabra u otros medios de gracia, pero escuchen con atención, el medio principal por el cual recibimos gracia nunca faltará. La provisión de la palabra puede variar de acuerdo con las limitaciones o con circunstancias diversas, pero no la disciplina del Espíritu Santo, pues las circunstancias, en lugar de limitarla, la realzan más. También es posible que en ocasiones podamos decir,
que no tenemos oportunidad de escuchar mensajes, de escuchar el discipulado, de escuchar el devocional. Pero nunca podremos decir que no tenemos oportunidad de obedecer la disciplina del Espíritu Santo. Nos puede faltar la enseñanza de la palabra, pero no enseñanza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está preparando cada día oportunidades, circunstancias para que recibamos sus lecciones. Aunque no digan amén, así es. Dios es bueno. Dios es bueno, sin lugar a dudas. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Señor, decidimos seguirte, Señor. Decidimos seguirte, Señor, a pesar de las circunstancias. Rendimos nuestro ser, Señor. Tomamos la decisión de seguirte. Oh, Señor Jesús, nada nos podrá separar de tu amor, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni la disciplina del Espíritu Santo. Nada nos puede separar de tu amor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor. Debemos entender claramente que si rendimos nuestra vida a Dios, Él nos dará gracia por un medio más efectivo que la administración de la palabra, a saber, la disciplina del Espíritu Santo. No debemos pensar que la suministración de la palabra es el único medio para recibir gracia, pues no olvidemos que el canal principal para que fluya la gracia es la disciplina del Espíritu Santo. Este es el medio de gracia por excelencia y no solo está disponible para las personas que se han capacitado más, para las personas que son un poco más inteligentes, más perspicaces o más sobresalientes. No, pues no hace acepción de personas ni favorece a nadie en particular. Todo hijo de Dios que se ha entregado incondicionalmente al Señor es objeto de la disciplina del Espíritu Santo. Por medio de esta disciplina aprendemos muchas lecciones prácticas. No debemos pensar que es suficiente tener el ministerio de la palabra, tener la gracia de la oración, la comunión con otros hermanos, con otros creyentes y los demás medios de gracia. Escuchen con atención. Ninguno de ellos puede reemplazar la disciplina del Espíritu Santo. Esto se debe a que necesitamos no solo que algo sea edificado, sino también que algo sea derribado, a saber, todo lo que hay en nosotros que no pertenece a la esfera de la eternidad. En Hebreos capítulo 2, en el versículo 6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. En Mateo 16, 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguir a Cristo, que muchas veces decimos, he decidido seguirte, Señor. Dice, niéguese a sí mismo. Señor, quiero servirte. Ok, toma tu cruz y sígueme. Mateo 16, 24. Si alguno quiere ser discípulo de Cristo, ser formado, tener la identidad, debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Entonces, la cruz no es una simple doctrina, pues tiene que ser aplicada. La cruz tiene que ser aplicada en la vida diaria, en la práctica. O sea, la cruz debe ser una realidad para nosotros.
Es la cruz la que destruye todo lo que pertenece a nuestro yo. Escuchen con atención, después de recibir golpe tras golpe, cuantas veces sea necesaria, somos libres de la arrogancia y nos volvemos sencillos. Esto no se logra solo recordando que debemos ser humildes y rechazar nuestra arrogancia, pues tal negación no durará más de 5 minutos. Escuchen con atención, la manera de deshacer definitivamente el orgullo es la disciplina de Dios. Por más orgullo que tengamos al principio, después de recibir los golpes de Dios una y otra vez, la arrogancia empieza a disminuir y se torna en humildad. Nuestro hombre exterior no puede ser derrotado por ninguna doctrina. El hombre exterior no puede ser derrotado por ninguna enseñanza o un buen propósito o un buen deseo, sino solamente por la corrección de Dios y la disciplina del Espíritu Santo. Después de recibir una buena dosis de disciplina, el hombre espontáneamente deja su orgullo. Eliminar el orgullo y derrotarlo no depende de nuestra memoria ni de nuestra decisión, ni de que escuchemos un mensaje, ni que escuchemos un discipulado sobre la negación, ni de que nos esforcemos por seguir una enseñanza. Escuchen con atención. Únicamente por la cruz, el hombre interior llegará a aborrecer su condición y a temerle como al fuego, como a la candela. Nuestra vida depende de la gracia de Dios, no de traer a la memoria constantemente que debemos actuar de cierta manera. La obra que Dios realiza en nosotros es confiable y permanente. Cuando el Señor termine esa buena obra, no solo recibiremos gracia y fortaleza en nuestro hombre interior, sino que el hombre exterior, el cual era un obstáculo que entorpecía su palabra, que entorpecía su propósito y su presencia, será totalmente quebrantado. Antes de este quebrantamiento, el hombre exterior no estaba en armonía con el hombre interior, o sea, con nuestro espíritu. Pero al ser quebrantado, se postrará con temor y temblor y se rendirá ante el Señor y no volverá a presentar rivalidad con el hombre interior. Todos los creyentes necesitamos que el Señor nos quebrante. Si damos una mirada retrospectiva a nuestra vida, nos daremos cuenta que todo lo que el Señor ha realizado en nosotros es muy significativo. Nos vamos a dar cuenta que Él ha ido eliminando minuciosamente cada una de nuestras debilidades, quebrantando sin cesar la corteza que nos rodea y derribando nuestra suficiencia, nuestra necedad y nuestro egoísmo. Y espero que todos los hijos de Dios puedan ver el significado y la importancia de la disciplina del Espíritu Santo. Es muy importante que podamos ver esa parte. Recuerden, la cruz destruye el orgullo, los golpes que Dios en su infinita providencia empieza a darnos, empieza a anular nuestra autosuficiencia permanente. El hombre exterior deja de rivalizar con el interior por pura experiencia, no por memoria. No sé si hasta el momento hay alguna duda, alguna pregunta. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, pastor. Iba muy rápido. Me emocioné que iba muy rápido. Muy clarito.
Es mi deseo que todos nosotros como hijos de Dios podamos ver el significado y la importancia de la disciplina del Espíritu Santo. Dios quiere que reconozcamos que por mucho tiempo nuestra condición ha sido de pobreza, rebeldía, equivocación, tinieblas, autosuficiencia, orgullo, arrogancia. Pero ahora que sabemos que la mano del Señor está sobre nosotros para quebrantarnos, debemos entregarle nuestra vida incondicionalmente y sin reservas. Y orar para que la obra del quebrantamiento siga adelante en nosotros. El hombre exterior debe ser quebrantado. No traten de evitar ese quebrantamiento, esa demolición, ni traten de edificar su hombre interior, pues mientras presten atención, la debida atención a la hora del quebrantamiento, espontáneamente la obra de edificación se realizará. Quiero terminar con este versículo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Recordemos, si entregamos nuestra vida incondicionalmente para aceptar el quebrantamiento del exterior, la edificación ocurre de una manera espontánea y gloriosa. La luz divina finalmente es liberada. Te invito a que vamos a orar, pero escuchen con atención. Vamos a orar, rendir todo nuestro ser al Señor. Te voy a decir lo que vamos a orar y con el propósito que vamos a orar. Para que después no digan, no, que el pastor me manipuló, me engañó. Vamos a orar para rendir todas las áreas de nuestra vida. Si usted todavía no está seguro, pues no haga la oración. No haga la oración. Pero si estás dispuesto a rendir todas las áreas de tu vida y darle esa libertad total y absoluta para que el Espíritu Santo continúe ese proceso, esa obra en ti, pues haz esta oración. Nadie te va a señalar, nadie te va a condenar, nadie te está viendo. Más estamos allá a cámara apagada. Oremos. Señor Jesús, en esta hora rindo todo mi ser. En esta hora someto mi cuerpo a mi alma. Someto mi alma, mis emociones, mis pensamientos, mi voluntad. La someto al Espíritu de Cristo. Y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, se alinea al propósito de Dios. Rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Señor, rendimos nuestras vidas ante ti. Señor, rendimos todo, nuestra familia, nuestra economía, nuestro cuerpo, nuestra alma. Todo nuestro ser lo rendimos a ti, Señor, para que esa obra del Espíritu Santo se perfeccione en nosotros cada día. Señor, hoy tomamos la decisión libre y espontáneamente de rendir todo nuestro ser a ti. Señor, y decimos con libertad absoluta, hágase tu voluntad y no la nuestra. Rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Cristo. Amén. Amén.
No sé si alguien quiere añadir algo, sumar algo. Pastor Robertson, no sé si quieres añadir algo, sumar algo. No, señor, por el momento no. No sé si alguien quiere añadir algo, sumar algo. Carmencita, no sé si quieres añadir, sumar algo. No, pastor, me queda todo muy claro y agradecer al Señor por traer a memoria nuevamente que es el Espíritu Santo el que obra en nosotros cada día. Y pedir que siga ordenando nuestros pasos, nuestro andar. Cada palabra que sale de nuestra boca que pueda ser con responsabilidad delante de Él. Y recordar lo que uno ha dicho con su boca, ¿no? Así que muy claro todo, pastor. Gracias, Carmen. Marisela o María Cristina, no sé si quieren añadir algo, sumar algo. No, señor. No, pastor, el tema ha sido muy claro y simplemente dar gracias a Dios, que todo lo tenemos que dejar para que Él haga su voluntad en nosotros. Rosita, no sé si quieres añadir algo, sumar algo. Yami, no sé si quieres sumar algo, añadir algo. No, pastor, todo bien clarito. Solamente ponernos en manos del Espíritu Santo para que sea el quien escudriñe cada área de nuestra vida y
sea Él habitando en nuestro ser, pastor. Amén. Y no sé si Sarita se alcanzó a conectar. Sí, pastor. Lo único que puedo decir es que no se nos puede olvidar que la palabra dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, pastor. Amén. Gracias, Sarita. Bueno, damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Entonces quedamos allí pendientes para el próxima lección. Ya estamos pronto a terminar este discipulado. Son 9 lecciones, ya vamos por las 6, vimos hoy las 6, faltan las 7, las 8, las 9, faltan 3. Después de pues vamos a profundizar con el tema del quebrantamiento, vamos a trabajar un material pues más a fondo. Entonces, posteriormente les estaré dando instrucciones con respecto a este discipulado. Entonces, bueno, que sea la gracia y el favor de Dios sobreabundando en sus vidas. Feliz y bendecida noche para todos. Shalom. Amén. 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 Pastor. Bendiciones. Amén, bendiciones. Bendiciones para todos.